Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Debir. Tenemos en este caso con nosotros a Paris, la Cité de la Lumière, un juego de José Antonio Abascal para dos jugadores que tengan aproximadamente unos 8 años y una partida puede durar 30 minutos. Nos situamos en la París de la Exposición Universal. Si ese París ya sorprendió a todo el mundo por ser la ciudad de las luces, ¿no? Gracias a las farolas que tenían gas, pues ahora mismo que ya pasamos a la electricidad, es lo más de lo más. ¿Qué tenemos que hacer y conseguir con Paris, la Cité de la Lumière? Es construir edificios y que estos estén iluminados por la mayor cantidad de farolas posible. Así que, nada, vamos a iluminarnos abriendo la caja, vamos a ver qué hay dentro de Paris, la Cité de la Lumière y vamos a ver cómo se juega. Pues esos son los componentes de Paris. Para empezar, bueno, pues aparte de las instrucciones que las hemos dejado por ahí, pero aquí están la caja, que es a su vez el tablero de Paris. Con lo cual lo dejamos en el centro. Después tenemos elementos propios de cada jugador según el color que escoja, y después tenemos elementos pues que los van a utilizar ambos jugadores durante la partida. Por un lado tenemos las chimeneas, o bien naranjas o bien azules, para cada jugador. Después las losetas de adoquines, o bien naranjas o bien azules para cada color. Por un lado te señalan, pues eso, el color naranja o azul para saber cuáles son las tuyas o las del otro jugador. Pero después, por el otro lado, tenemos los adoquines. ¿Qué pasa con los adoquines? Pues los adoquines pueden ser o naranjas o azules, perteneciendo a un jugador u otro, dependiendo del color que haya escogido, pero después también tenemos zonas de color mixto, que es este lila de aquí, que estas zonas pertenecen, pues evidentemente, como dice el nombre, a ambos jugadores, porque es una fusión de esos colores. Y después, por ejemplo, aquí tenemos una de esas losas de adoquines tiene espacios de, pues eso, de farolas, ¿vale? Que es un elemento muy importante en este juego. Después también tendremos las losetas de acción, que son 4 para cada jugador, 4 naranjas y 4 azules. Y después ya pasamos a los elementos comunes que utilizarán ambos jugadores durante la partida. Por ejemplo, aquí tenemos pues, fichas de edificios que ocupan diferentes espacios. Después tenemos postales. Cada postal tiene pues un elemento de juego, como podemos ver aquí. Hay algunas que tienen este símbolo, que esas son las que recomienda el juego para empezar a jugar. Es decir, en las primeras partidas pues jugad con las tarjetas o con las postales que tengan este símbolo de aquí. Y después tenemos los elementos extras de partida, que son pues este pintor, esta bailarina, este anexo de edificio, después esta farola grande, esta ficha de estatua, esta fuente, esta loseta extra de espacio mixto y este jardín botánico. Para empezar a jugar lo que tenemos que hacer es coger primero las postales. Por ejemplo, cogemos las que tienen símbolo, vamos a hacerle caso al juego, vamos a jugar primero con las que nos recomienda para las primeras partidas, ¿vale? Que son esas que tienen el símbolo en medio. Aquí estas las dejamos a un lado y estas pues las cogemos. Esas postales son, pues la verdad es que muy representativas de París y de la época de la Bohème. Y aquí pues barajamos y ponemos 2 a cada lado del tablero. Tal que así van saliendo, pues ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ponemos a cada lado de la postal el elemento extra que nos indica si fuera necesario. Por ejemplo, pues aquí el jardín botánico, aquí la ficha de la farola. Después aquí tenemos la fuente, no viene, aquí tenemos el pintor, lo ponemos aquí, y aquí tenemos pues la loseta mixta y la dejamos también. Para empezar a jugar, pues cada uno de los jugadores coge sus losetas de adoquines, las baraja, bien barajadas. Cuando en el momento en el que el jugador ya dice, pues ya está muy bien barajado todo esto, coge la loseta de arriba, la mira sin que la vea el contrincante. De ahí entonces nos iríamos a jugar las dos fases en las que se juega una partida de París. Pues la primera fase de esta partida de Paris, la Cité de la Lumière, consiste en o bien colocar
losetas de adoquines o bien coger fichas de edificios, una de las dos cosas. Es decir, yo antes de empezar a jugar ya he cogido la loseta de adoquines, entonces he mirado a ver cuál es, no la ve mi contrincante. En este momento en el que empieza la fase 1, el jugador, y eso es verdad, lo dicen las instrucciones del juego, el jugador que haya sido el último en apagar las luces, ese jugador es el primero que tiene que empezar la partida. En su defecto, pues inventaros cualquier normativa que vosotros queráis para poder determinar quién va a ser el primero. Pero en este caso, pues el primero tendrá la posibilidad de escoger poner una loseta de adoquines en el tablero o bien coger una ficha de edificios. Para poner las adoquines, la loseta de adoquines en el tablero. En el tablero, como podéis ver, tenemos 16 espacios, es decir, 1, 2, 3, 4 delimitados por estas estrellitas blancas que hay aquí. ¿Sí? Yo puedo poner una loseta de adoquines en el sector o en el espacio vacío que yo quiera. Simplemente lo que tengo que escoger es cómo quiero orientar la pieza y la pongo, por ejemplo, aquí. Lo que no puedo hacer al poner una loseta de adoquines es, por ejemplo, ponerla en medio y ocupar un poco de dos sectores, por ejemplo. No, tiene que ocupar siempre uno. O la puedo poner aquí, o la puedo poner aquí, o la puedo poner aquí, donde yo quiera. Pero iremos poniendo las losetas de adoquines en el tablero de juego. O bien, en vez de poner la loseta de adoquines en el tablero de juego, puedo decidir coger uno de los edificios y ponerlo en mi reserva. Entonces escogeré y lo pondré. El juego aconseja tener de 3 o 4 edificios en tu reserva para poder jugar y para poder competir bien con tu contrincante. ¿Cuándo acabará esta primera fase? Acabará esta primera fase cuando un jugador, cuando se hayan puesto las 16 losetas de adoquines en el tablero y con lo cual tengamos todo lo que es el tablero ocupado por los adoquines, con lo cual tengamos el mapa que nos diga dónde vamos a poder o no edificar nuestros edificios. ¿Sí? El jugador que sea el primero en poner sus 8 losetas será el primero jugador, es decir, el que empiece la fase 2 de la partida de París. ¿Sí? Hasta el momento, por ejemplo, el jugador pues puede, si yo por ejemplo he puesto ya mis 8 losetas de adoquines encima del tablero y el contrincante no ha puesto sus adoquines, yo puedo hacer dos cosas, o esperar a que las ponga o ir cogiendo un edificio en cada ronda que haya, o en cada turno que haya hecho el jugador contrincante. Es decir, vamos a explicarlo de una manera un poquito más lógica y sencilla de lo que lo he explicado, que lo he puesto muy difícil. Si yo ya he puesto mis 8 losetas de adoquines, jugador rojo pone una loseta de adoquín, ¿yo qué puedo hacer? Puedo pasar o puedo coger un edificio. Le vuelve a tocar a él, pone otra loseta de adoquín, puedo pasar o puedo coger otro edificio. Así hasta que el jugador contrincante haya puesto todas las losetas, con lo cual tendremos ya las 16 y pasaremos a la segunda fase. Como podéis ver, ya tenemos todo nuestro tablero lleno de las losetas de adoquines. Yo he sido el primer jugador que ha puesto sus 8 losetas de adoquines, con lo cual ahora sería el jugador que empezara a jugar esta fase número 2. ¿En qué consiste la fase número 2? Consiste o bien en edificar los edificios, es decir, en ponerlos, o bien en ejecutar acciones a través de nuestras postales. ¿Cómo edificamos los edificios? Podemos poner edificios ocupando los espacios que queramos siempre y cuando tenga nuestro color propio o el color mixto. Es decir, yo aquí por ejemplo tengo un edificio, pongamos por caso que hubiese cogido un edificio que ocupa 4 espacios, pero estoy viendo que no tengo ninguna loseta, digamos, ningún espacio en el que tenga la posibilidad de ocupar esos espacios míos. Por ejemplo, aquí tengo 3 azules, pero hay uno naranja. Aquí tengo 3 azules, es decir, cuando edificamos los edificios no tenemos por qué respetar la cuadratura anterior, que os decía, aquí sí que podemos ocupar pues un espacio por ejemplo, de 2 losetas de edificios. Por ejemplo, en este caso, si yo fuese el jugador naranja, sí que podría ponerla aquí, porque aquí tengo 2 espacios de color propio y después tengo 2 mixtos, con lo cual sí que podría poner aquí mi edificio de 4 espacios y no estaría ocupando ningún color que no fuese mío, es decir, no estaría ocupando ningún color azul. Y así irían poniéndose los edificios encima del tablero de juego, pues por ejemplo, no, vamos a ver, por ejemplo, el azul, si yo fuese el jugador azul, podría ocupar este así, porque aquí tengo todos los espacios azules.
Y por ejemplo, pues hemos ido, pues cada uno tiene su reserva y va poniendo los edificios en sus espacios. Por ejemplo, este edificio lo podríamos poner en estos de aquí, ya que son dos naranjas con un mixto y otro naranja, en caso de que yo fuera el jugador naranja. Bueno, hemos ido edificando en nuestra segunda fase o bien ejecutando las acciones que hay en nuestras postales. ¿Para cómo se ejecuta una acción? Pues tenemos nuestros 4 señalizadores de acción y entonces lo que hago es pues que giro la postal que me interesa más, por ejemplo esta, la giro, pongo el indicador de acción encima de la postal, me llevo la ficha que tiene asociada esta postal y ejecuto o no la acción. Es decir, esta postal no la podrá ejecutar nadie más durante el juego, con lo cual yo soy libre, si soy el jugador que está ocupando esa acción, de decidir si ejecuto la acción o si no la ejecuto. Vosotros diréis, ¿por qué tendrías que ejecutar una acción que no ejecutaras después? Es decir, ¿por qué tendrías que ocupar una acción que no ejecutaras después? Pues para que tú, jugador contrincante, no puedas disfrutar esa acción. Es decir, a lo mejor es algo que a mí no me interesa especialmente, pero sé que a ti te interesa mucho, así que, bueno, pues voy a girar esa acción para que tú no la tengas. ¿Cuándo acaba esta segunda fase? Pues esta segunda fase acaba cuando acabemos poniendo todos los edificios de cada una de las reservas personales de cada uno de los jugadores y se hayan gastado los 4 indicadores de acción, es decir, 4 por cada uno, 8 indicadores, con lo cual las 8 postales que están en juego tendrán que acabar giradas con un indicador de acción encima. Y a partir de aquí empezaremos el recuento. Para conseguir puntos, una de las normas esenciales es que al menos el edificio cuente con la iluminación de una farola, como mínimo. ¿Cómo se considera que una farola ilumina un edificio? Bueno, pues que lo toque por alguno de sus lados. La farola que toque por alguno de los lados al edificio. Es decir, lado se considera pues este de aquí, o este, o este, o este, pero nunca en diagonal. Si el edificio, por ejemplo, estuviera así, esta farola no consideraría que estaba iluminando este edificio puesto que está en diagonal. Pero como está así, sí que lo está iluminando. Entonces, ¿cómo funciona la puntuación? La puntuación funciona que multiplicamos la cantidad de farolas que iluminan el edificio por la cantidad de espacios que éste ocupa. Es decir, una farola por 1, 2, 3, 4, 4 por 1, 4, 1 por 4, 4. El orden de factor no altera el producto, ya lo sabéis. Así que da igual. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este edificio estuviese pues iluminado, por ejemplo, por aquí? Que entonces serían 2 farolas por 1, 2, 3, 4, 8 puntos. Por tanto, sumaríamos esos 8 puntos a nuestro score de puntuación. Si, por ejemplo, una farola iluminase más espacios de un edificio, pues no pasa nada. Lo que pasa es que no se cuenta si, por ejemplo, una farola iluminase también este espacio, pues no cuenta como espacios diferentes, es decir, no cuenta como una triple farola, sería una doble farola igualmente y multiplicaría por los espacios que contiene o que ocupa ese edificio. Estos puntos se sumarían a los puntos conseguidos, por ejemplo, por edificios agrupados. Eso quiere decir que son edificios de un jugador de un mismo color, es decir, del mismo jugador, que se tocan de lado con lado, no en diagonal. En ese momento, entonces lo que se hace es que se suman todos los espacios ocupados por ese conjunto de edificios y se convierten en puntos, que se podrán añadir al score de puntuación del jugador. En este caso sí que no es relevante si está o no iluminado el edificio. Después, también sumarán o no, es decir, hay cartas de acción, sobre todo las que llevan sello, que te van a permitir sumar puntos adicionales a tu marcador. Eso sí, los edificios de reserva que tengas en tu reserva, pero que no hayas podido construir, pues te restarán 3 puntos cada uno de ellos, a no ser que, por ejemplo, tengas esta postal de aquí, que es Sacré-Cœur, o Sagrado Corazón, diría yo, que esta, por ejemplo, pues te permite no restar puntuación en caso de que tengas, por cada uno de tus pisos que tengas en reserva. No os explico en detalle las postales, cada una de ellas está explicada muy bien en el libro de instrucciones, en las últimas páginas, son muy sencillas de entender y cada una de ellas te proporciona o una acción a ejecutar o una acción con unos puntos adicionales que podréis ir jugando o no, dependiendo de si os interesa o no durante la partida. Esas postales contienen esas fichas de aquí, el pintor, la bailarina, la fuente, y cada una de ellas pues permite obtener una serie de cosas. Por ejemplo, la fuente, si te toca una postal,
la puedes poner en una zona siempre y cuando esa zona tenga tu color, y entonces todos los edificios tuyos que den o que en alguno de sus lados que toquen a la puente, pues sumarán más puntos a tu marcador final, y así cada una de las postales. Te van a dar, pues por ejemplo un espacio mixto para ponerlo, y así a lo mejor tener la posibilidad de construir otro edificio, porque no os lo he dicho, yo supongo que viene de lógica, pero vamos, no podemos edificar encima de una farola, puesto que si el objetivo es que nuestros edificios estén iluminados por farolas, no vamos a ir a machacarlas para poner un edificio encima y que no ilumine nada. Así que esto es Paris, la Cité de la Lumière, y espero, chicos, que encendéis muchísimas luces, que edifiquéis muchísimo. Es muy divertido, lo que a simple vista parece como algo sencillo de, bueno, pues estoy poniendo edificios, ya, pero claro, tienes que ponerlos en tu color o en el mixto, y no siempre es fácil. Tú has ido robando edificios y sumando a tu reserva sin saber qué es lo que luego vas a poder construir o no. Si tienes suerte podrás construir mucho, pero a lo mejor no tienes tanta suerte, no te lo has montado bien al edificar tu mapa de construcción y no puedes poner todos los edificios, y cada uno de ellos te resta 3 puntos. Así que vamos a ver cómo puedes utilizar las acciones para ir subiendo puntos y, bueno, pues contrarrestar esa resta de puntuación por edificios no puestos en el tablero. Así que, como veis, todo tiene su intríngulis. Es un juego muy divertido para 2 personas, es un juego para picarse y acabar jugando 3 o 4 partidas seguidas. Eso sí, que no llegue la sangre al río, nunca. Eso es un juego, lo mejor es divertirse y a partir de aquí disfrutéis muchísimo la vida. A jugar mucho con The Beer, y os esperamos en el siguiente tutorial. Hasta luego.